Eric, encantado de recibirte, Muchas gracias, presidente de CINDE, una organización de que todos los costarricenses estamos orgullosos, una asociación civil. Me acuerdo mucho cuando la fundamos. Hace 40 años. Acabamos de cumplir 40 años. Sí. Sí. CINDE acaba de cumplir 40 años. Una gran institución, no cabe duda que demuestra cómo se puede hacer las cosas con una estructura pequeña, muy ágil, muy ejecutiva, con muy buen enlace con el sector público, ¿verdad? Trabajan muy de cerca con Procomer y con el ministerio, con Comex, y los resultados ahí están. Definitivamente, definitivamente. Ha sido una organización tremendamente exitosa, a pesar de ser una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Privada, sin fines de lucro, apolítica, pues trabajamos muy bien y de la mano hemos trabajado con 11 administraciones ya, ¿verdad? Y definitivamente junto con Comex y Procomer eso ha sido gran clave del éxito. Y el hecho de que, como es privada y apolítica, pues planificamos a largo plazo y los ciclos electorales no afectan la labor de CINDE, ¿verdad? Y nosotros trabajaremos con el gobierno de turno, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahora nuevamente. Creo que eso ha sido una de las claves más importantes. Y hablemos de resultados, o sea, los resultados son impresionantes, el crecimiento no solo de la atracción de inversiones a zonas francas, que son digamos el mayor imán para poder competir en el mundo internacional, ¿verdad? Porque no es que nosotros aquí somos la última maravilla, no, es que estamos compitiendo a nivel internacional, ¿verdad? Efectivamente, el nivel de competencia para la atracción de inversión extranjera a nivel internacional es feroz, es realmente feroz. Quizás que hay ciertas condiciones internacionales que nos han favorecido, ¿verdad? Lo que ha estado sucediendo geopolíticamente en muchos países, por supuesto que la guerra en Europa, y hay varias situaciones que nos han favorecido, pero lo cierto caso es que es el trabajo que hemos hecho y las características que Costa Rica ofrece lo que ha permitido que seamos tan exitosos. Números como estos, don Jorge, los flujos de inversión extranjera directa desde el año 2000 han tenido un crecimiento promedio anual, desde el 2000, del 7.7%. Desde el año 2000, no importa pandemia, no importa las crisis, hemos seguido teniendo ese crecimiento. Pero vea qué interesante, el Banco Central estima que para el 2022, que todavía no tenemos los números finales, y para inclusive este año 2023, la inversión extranjera directa va a representar entre un 4 y un 5.5% del PIB del país, que es aproximadamente el doble que el mismo número para América Latina y el Caribe. Es decir, hemos sido tremendamente exitosos, ¿verdad? Hay muchísimos números que pudiéramos dar, como una calificación que nos dio el FDI Intelligence el año pasado, que nos catalogó ya por segundo año consecutivo como el país de mayor atracción de proyectos Greenfield de inversión extranjera. Los proyectos Greenfield son los proyectos que se inician de cero, totalmente nuevos, que se inician de cero. Y el año pasado la calificación fue de 15.4. ¿Qué significa eso? Costa Rica demostró en el 2022 que atrajo 15.4 veces más inversión extranjera de la que se hubiera esperado por el tamaño de nuestra economía. El segundo lugar, muy por debajo, es decir, perdón que lo diga de esta manera, ganamos mundialmente por goleada. O sea que los números realmente son asombrosos. Y no es solo la cantidad de inversión extranjera que atraemos. Para nosotros los números a veces pueden ser un poquito fríos y entonces nos gusta medir nuestro éxito, nuestros logros con empleo, con generación de empleo específicamente, no con el signo de dólares, sino con empleo, porque el empleo es el que afecta directamente al costarricense, ¿verdad? El que tiene ese impacto no solo económico, obviamente, sino un impacto social, porque le permite a los costarricenses desarrollarse. Y con salarios que son... Con salarios muy altos. Muy altos. Son trabajos formales de calidad, muy bien remunerados.
No tenemos todavía los números finales del 2022, pero en el 2021 rompimos por sexto año consecutivo la cifra de empleos, el récord de empleos generados gracias a la inversión extranjera traída al país. 22.241 empleos en el año 2021. Y el año 2022, sin que tengamos estos datos definidos todavía de manera exacta, que por cierto, son con cifras que nos da la Caja del Seguro Social, no son encuestas, no son estimaciones, son números exactos que nos suministra la Caja, vamos a romper el récord nuevamente. Esos son 22.000 para el año 2021, 22.000 costarricenses que tienen trabajo gracias a este trabajo. Los números asustan un poco porque obviamente en los años de pandemia, en estos últimos años, el desempleo se incrementó muchísimo por obvias razones. Vea este dato, en estos últimos 5 años, 9 de cada 10 empleos generados en el país los generó la inversión extranjera atraída por CINDE. 9 de cada 10 empleos del total del país. Y las empresas atraídas por CINDE, que son aproximadamente unas 420 empresas, representan el 0.6% del parque empresarial de Costa Rica. Es decir, en estos últimos años, por supuesto, años complicados, años difíciles, eso explica parte de esta estadística tan impresionante. El 0.6% del parque empresarial de Costa Rica generó 9 de cada 10 empleos en el país. Es decir, un motor ha demostrado ser el motor más importante para producir y generar desarrollo social y económico en el país. Con crecimientos de dos dígitos. Con crecimientos de 2 dígitos, efectivamente. Y otro dato muy interesante, ahora que menciona eso, no es solo la generación de empleo y de mucho empleo, es empleo, decíamos, ¿verdad? Calidad. De calidad, bien remunerado, formal, registrado ante la Caja del Seguro Social, con todos los aportes a la Caja del Seguro Social, al INA, asignaciones familiares, pero además es empleo inclusivo. Entonces, por ejemplo, empleo femenino. En el 2021, de esos 22.421 empleos que se generaron, el 48% fue empleo femenino. Casi la mitad fue empleo femenino. Si lo comparamos con las cifras de un 39% a nivel nacional, pues claramente son cifras mucho más importantes. En el 2021 el empleo femenino creció en las empresas CINDE, ¿verdad?, que atiende CINDE, creció en un 21.4% el empleo femenino. Es decir, subimos completamente los niveles para cerrar esa brecha entre empleo de género, ¿verdad?, a nivel de empleo. Y lo mismo sucede con empleo joven y empleo de mayores de 40, que son 2 sectores que, por cierto, en pandemia se vieron muy afectados y las empresas CINDE generaron y tuvieron crecimientos muy importantes. En el 2021, nuevamente, con las últimas cifras que tenemos, próximamente revelaremos o daremos a conocer las cifras del 2022, también en empleo joven y empleo para adultos mayores de 40 años, como lo llamamos nosotros. Y lo interesante es el nicho de mercado que ha crecido aquí, ¿verdad? Sí, también. Que eso, vamos a ver, en una crisis como la que aparente se va a presentar en el 2023, porque hay que reducir la inflación, y entonces los bancos centrales van a ir reduciendo, pero muy poco a poco, su tasa de política monetaria. Y ahí entonces lo que sí es una realidad es que la parte médica sigue creciendo. Así es, efectivamente. No, y ese es uno de los grandes motores que tiene las inversiones, ¿verdad? Se volvió un clúster importantísimo, ¿verdad? Absolutamente. Y no solo dispositivos médicos, que obviamente es muy importante, sino infraestructura avanzada, servicios corporativos. Pero la clave, don Jorge, ha sido el nivel de sofisticación cada vez mayor de los bienes que vienen a producir y los servicios que vienen a ofrecer estas empresas extranjeras. Porque ese nivel de sofisticación lo que nos ha permitido, y diversificación también, es ser mucho más resilientes. Con la pandemia, Costa Rica demostró ser el aliado ideal para ser resilientes ante situaciones tan complicadas como la pandemia y permitir la continuidad operativa de las empresas, a diferencia de lo que sucedió en muchos otros países en Asia, ¿verdad?, que pueden ser países más baratos que nosotros, que pueden tener una serie de ventajas que no tiene Costa Rica, un país tan pequeño, pero nosotros logramos esa continuidad operativa que es mucho más valiosa que
salarios más baratos. No digo que no tengamos que preocuparnos por bajar los costos de operación y de instalación en Costa Rica, definitivamente. Pero definitivamente que demostramos, y por eso el nearshoring representa una gran oportunidad ahora para Costa Rica, porque estamos más cerca de los mercados a los que quieren acceder estas empresas y les podemos garantizar, ya lo demostramos ahora en pandemia, que van a poder continuar, vamos a ser resilientes y van a poder continuar operando, no importa los retos que se presenten, ¿verdad? Bueno, y además tenemos el sello verde, digamos, de tener eso es un nombre importantísimo. Importante en el mundo, de ser un país preocupado por el medio ambiente, ¿no? Así es, cada vez más estas multinacionales extranjeras se preocupan más no simplemente por su bottom line, como dicen, sus números finales, ¿verdad? Y su utilidad, que por supuesto es importante, quieren generar sus ganancias. Cada vez más es importante el tema de sostenibilidad, el tema de protección del medio ambiente, el tema de apoyo a la sociedad, del impacto social que se genera, ¿verdad? Y por eso en Costa Rica gran parte de la inversión extranjera, y Cinde la ha asumido, y muchas de las empresas, o la gran mayoría de las empresas que atraemos, los famosos SDGs, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, ¿verdad? Para que no sea simplemente inversión, sea inversión con propósito, como decimos en Cinde, ¿verdad? Con sentido, para venir a proteger el medio ambiente, para aportar al desarrollo social del país. No, y lo que gana el país en calificaciones de productividad de la mano de obra es impresionante. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Intel y siempre me quedó en memoria un montón de buenas prácticas, llamémosle así, que jamás en las universidades te iban a enseñar, ¿verdad? Así es. Hay una indirectamente o directamente en la industria de la construcción y hay un enlace completo de todo el montón de empresas que han aprendido de las multinacionales totalmente a hacer cuartos correcto. Limpios, a hacer un Así montón es. de cosas Bueno, eso que está mencionando es importantísimo. ¿Y por qué razón? Porque los encadenamientos productivos, como se llaman, lo que han logrado es precisamente encadenar, relacionar a estas empresas multinacionales con empresas locales, ¿verdad? Para transmitir ese conocimiento, porque la gente transmitir piensa esas prácticas. Que son empresas que están aisladas, como en otro mundo. No, para nada. Hay cientos de empresas, cientos. La estimación es esta. Aproximadamente 11,000 pymes costarricenses están encadenadas con estas empresas. Y vea qué interesante. Estas empresas extranjeras consumen localmente en Costa Rica un 58% más de insumos y servicios a nivel local que las propias empresas locales, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que generan mucho empleo indirecto. Por cada 100 empleos directos que genera una multinacional de estas, están tan encadenadas que se estima que generan 41 empleos indirectos de esas empresas proveedoras. Pero no solo eso, un tema muy importante que usted mencionaba. También se ha demostrado que como estas multinacionales son muy exigentes, requieren certificaciones, tienen prácticas, mejores prácticas, procedimientos, el nivel de productividad de estas empresas extranjeras que se encadenan con las multinacionales sube entre un 4 y un 9% por el solo hecho de encadenarse, ¿verdad? Y cumplir con esos requerimientos. Y se convierten en objetivos interesantísimos, y muchas lo han hecho, para empezar a exportar. Es decir, empiezan vendiéndole algunas de estas multinacionales aquí en Zona Franca. Y compiten después internacionalmente. Y después elevan tanto su nivel de productividad y competitividad que se van a vender al extranjero. Entonces, el tema de encadenamientos, que por cierto ha sido un trabajo extraordinario de Procomer, que ha liderado Procomer. Cinde pues ha podido apoyar un poco, pero esto es un trabajo de Procomer, ha permitido que 11,000 pymes costarricenses estén encadenadas y se beneficien de esta manera, generando mucho empleo indirecto y elevando los niveles de competitividad de manera muy importante. Sí, bueno, yo decía, pero ¿por qué tanta acostumbrado a trabajar en Costa Rica para hacer un pequeño hoyo? Tenía que uno que marcar alrededor por las medidas de seguridad. Todo era seguridad y, bueno, y buenas prácticas. Correcto.
Intel fue un gran, digamos, un pionero. Definitivamente fue no la primera, un disparador. pero fue un disparador. Disparador, no la primera. Claro. Lógicamente, antes era, me acuerdo, todas las industrias textileras y Así es. ya nosotros no salimos de ese mercado y prácticamente es imposible competir con Asia, ¿verdad? Así es. Y es que la mayor ventaja competitiva que tiene Costa Rica para la atracción de inversión extranjera, y nos debemos sentir muy orgullosos de eso, es la calidad de nuestro talento humano, es la calidad del costarricense, del trabajador. Entonces, por eso el nivel de sofisticación de las empresas que vienen a operar a Costa Rica, de las empresas extranjeras, porque tenemos un talento de muy alta calidad que permite que estas empresas busquen, y así lo están desarrollando muchas, por ejemplo, investigación y desarrollo. Y se empezaron ya a generar patentes de invenciones que estas empresas están generando en Costa Rica con nuestro talento, ¿verdad? Se dice que son, nada más para tapar ahí algunos tabúes, se dice que son empresas extranjeras. Claro, son empresas extranjeras que vienen al país, pero el 99% de las personas que trabajan en estas empresas extranjeras es costarricense. Son empresas costarricenses, las desarrollan, las lideran empresas costarricenses. Perdón, y olvidé mencionar un dato. El liderazgo de estas empresas, cuando hablábamos de empleo femenino, no es solo la cantidad de empleo femenino que generan estas empresas. El 46% de los puestos gerenciales de estas empresas los ocupan mujeres costarricenses. Increíble, que es muchísimo más alto del promedio nacional, ¿verdad? O sea, otra vez, la inclusión, la diversidad, la oportunidad para todos los costarricenses. El 88% de todos los trabajadores de estas empresas de zona franca provienen de colegios públicos. Es que son muchísimas las estadísticas que demuestran no solo el gran impacto positivo que tiene la inversión extranjera en el país para el desarrollo social y económico, sino también que ofrece oportunidades para todos los costarricenses. Pero dicho eso, hay que ser claros en que la mayor cantidad de inversión extranjera se suele establecer dentro del gran área metropolitana. Y uno de los grandes retos que nos hemos planteado en CINDE desde hace unos años y en estos momentos se convirtió en uno de nuestros objetivos más importantes y está muy alineado también con las propuestas del gobierno actual, con quien estamos trabajando muy de cerca, es procurar la atracción de inversión extranjera, más inversión extranjera fuera del gran área metropolitana. CINDE empezó hace 7 años a trabajar localmente con 20 municipios, municipalidades, grupos comunales, academia de las zonas, empresas privadas de la zona, para primero evaluar sus niveles de competitividad y los retos que presentan y ayudarles de alguna manera a superar esos retos para elevar los niveles de competitividad. Para que una empresa extranjera decida establecerse fuera del gran área metropolitana, pues necesita buenos niveles de infraestructura, de conectividad, necesita encontrar el talento humano, etcétera, ¿verdad? Hay ciertos retos que hay que superar y con este trabajo que llevamos haciendo con CINDE, pues hemos logrado ayudarle a muchas de estas comunidades a mejorar esos niveles de competitividad y eso ha hecho que en los últimos 5 años la cantidad de inversión extranjera que hayamos logrado atraer fuera del gran área metropolitana ha crecido en un 17% de promedio en los últimos 5 años. Y es importante, pero definitivamente no es suficiente, ¿verdad? Y tenemos ahora una herramienta muy importante a la que definitivamente le vamos a echar mano para lograr impactar aún más la inversión extranjera fuera del gran área metropolitana. Y es la Ley de Competitividad Territorial que fue recientemente aprobada en la legislatura anterior, que incrementa algunos de los incentivos para la inversión extranjera, y no solo extranjera, que se establece fuera del gran área metropolitana. Y esa es una herramienta que creo que nos va a permitir cumplir con una de nuestras metas, don Jorge, y es que el 20% de las nuevas empresas que se establezcan en el país, de empresas extranjeras, queremos que el 20% vayan a establecerse fuera del gran área metropolitana para incrementar mucho más los niveles de empleo que poco a poco hemos ido atendiendo con esta inversión extranjera, pero creemos que podemos tener un impacto aún mayor y lo podemos lograr sin ningún inconveniente, por todas las facilidades, ¿verdad? Y esta herramienta nueva legal a la que podemos hacer uso. Pero vamos a ver, nuestro mayor activo es el talento. Así es. No,
Bueno, lógicamente la calidad humana de los costarricenses es importante, y la paz social, y la estabilidad política, y la seguridad. institucionalidad. Así es. Pero tenemos un problema a corto plazo, ¿verdad? Serio. Se nos está descomponiendo, aparte de la educación, está en un serio problema. Hay que apoyar al gobierno, hay que buscar medidas extraordinarias, ¿verdad? Correcto, correcto. Las universidades tienen también que hacer su parte, ¿verdad? Y es la sociedad costarricense la que debe preocuparse por varios temas, ¿verdad? Comenzando por la educación, porque se perdió mucho esa mística que existía antes de que habían escuelas y colegios donde habían juntas, digamos, educativas con gran capacidad administrativa y mística y de problemas de la calidad de la educación. El bilingüismo, que es algo Correcto. que no es fácil, ¿verdad? Para nada, para nada. Ese reto, y eso hay que comenzarlo desde el prekinder, ¿verdad? Así es. Don Jorge, este reto que usted está señalando es importantísimo y tenemos que estar muy conscientes de que si no lo atendemos de manera urgente, pues todos estos números que estamos viendo se van a estancar, ¿verdad? No vamos a poder seguir atendiendo esa demanda. La clave definitivamente es una transformación de nuestro sistema educativo. Necesitamos empatar la oferta académica de la demanda laboral. ¿Qué es lo que las empresas están demandando? Y CINDE tiene toda esa información y la hemos compartido obviamente con las autoridades, porque hablamos con las empresas CINDE, como llamamos nosotros. ¿Qué es lo que están demandando? Básicamente es preparación en áreas STEM, no solo carreras profesionales, también certificaciones técnicas, ¿verdad? No estamos hablando de varios años de estudios, a veces son algunos meses de estudios, ¿verdad? Entonces, preparación en áreas STEM, bilingüismo o multilingüismo es absolutamente indispensable, y después habilidades blandas. Esas son 3 áreas a las que tenemos que enfocar todos o la gran mayoría de nuestros esfuerzos a nivel de colegios. Con los colegios técnicos profesionales en particular hemos tenido, y ahora podemos hablar de eso, un gran éxito. A nivel de universidades, a nivel de INA, a nivel de programas educativos virtuales, que ahora hay muchísimos. Y CINDE, dentro del Departamento de Clima de Inversión, ha desarrollado y trabaja muy de la mano muchos de estos programas junto con el gobierno, y ahora mencionaré algunos ejemplos, precisamente para tratar de cerrar esa brecha entre la oferta académica y la demanda laboral. ¿De qué manera? Bueno, un proyecto que ya desarrollamos hace varios años con los colegios técnicos profesionales, en donde creamos de manera conjunta CINDE con los colegios técnicos, con muchos colegios técnicos, un programa de especialización en áreas como ciberseguridad, como inteligencia artificial y otras, del que ya se han beneficiado más de 30,000 estudiantes. Un programa como Talent Up es un programa desarrollado con el Ministerio de Trabajo para generar becas de estudio virtual o capacitación virtual en temas dirigidos a la empleabilidad. Y esto es muy importante. No es simplemente educación, es educación para la empleabilidad. Porque si no, pues estamos desperdiciando tiempo y recursos, ¿verdad? Y estamos, sonará fuerte decirlo, estamos engañando a nuestros estudiantes, preparándolos para algo que no van a lograr conseguir trabajo, ¿verdad? Entonces el programa Talent Up con el Ministerio de Trabajo, que ha sido muy exitoso, un programa nuevo que estamos desarrollando en CINDE junto con CRUSA y el BID, que se llama Future Up, que es para dirigir y facilitar la capacitación y la preparación de las personas precisamente a las habilidades y conocimientos que requieren las empresas. Otra vez, educación para la empleabilidad, ¿verdad? Pues hemos sido la unidad ejecutora del programa PIN con el Ministerio de Ciencia y Tecnología también para capacitación en temas de tecnología e innovación. En fin, tenemos innumerables programas que trabajamos muy de la mano con las autoridades gubernamentales y que han tenido mucho éxito. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos, a pesar de que somos uno de los países líderes en la región latinoamericana en temas de inglés,
necesitamos trabajar muchísimo más en inglés y preparar muchísimo más apenas el a las personas. 6% tienen un B2, digamos. Efectivamente, y B2, que es el mínimo que requieren las empresas y para es un conseguir 6%. trabajo. Correcto. Y en correcto. Matemáticas es un 95% que no pasan los exámenes Sí. de admisión de la UCR. Sí. Entonces, vamos a ver, hay que hacer un esfuerzo nacional, porque y aquí tenemos que cambiar muchas cosas. O sea, las universidades no pueden tener carreras de 6 años o 7 años. O sea, en Europa son 3 años. Sí. Y después tenés un año para, ¿cómo se llama? Para sacar tu maestría. Y Correcto. va muy dirigido a lo que tiene que ser, ¿verdad? O también, perdón que lo interrumpa, don Jorge, el tema de distribución de presupuesto. Claro. Usted sabe que en el Tecnológico de Cartago aplican aproximadamente 20,000 interesados, pero por temas de presupuesto únicamente 4,000 pueden estudiar en el Tecnológico de Cartago. Y por ahí del 98% de esos estudiantes ya tienen trabajo automáticamente después de graduarse. Es decir, otros 16,000 interesados en carreras que ofrecen el Tecnológico que muy probablemente conseguirían trabajo así de fácil, ¿verdad? Con estas estadísticas, que es lo que están demandando las empresas, pues no pueden estudiar en el Tecnológico por falta de presupuesto. Mientras en otras universidades, ¿verdad? Públicas, ¿verdad? Por ejemplo, la UCR, que es la alma mater mía, pero unas carreras duran, no 3 años, hasta 6, 7 años están durando, y eso no puede ser, ¿verdad? No. Igual pasa en la educación pública también, en la primaria y secundaria. O sea, no puede ser que nosotros grabamos apenas de los que entran al primer grado, digamos, hasta los que salen de bachillerato, es un 40% lo que sale, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, algo está malo ahí. Sí. Y esto es un problema muy importante, porque es la materia prima. Totalmente. Del futuro de Costa Rica. Totalmente. O sea, pero dicho eso, don Jorge, ahora que usted menciona de cuántos estudiantes no logran sacar el bachillerato, la secundaria, es muy interesante que en algunos de los sectores en los que trabajan estas empresas extranjeras, la mayoría, hasta un 80% de los empleados de estas empresas extranjeras, dependiendo de las necesidades, no tienen secundaria completada o apenas completaron secundaria. Es decir, a pesar de que es muy importante seguir preparando a nuestros estudiantes en áreas STEM, bilingüismo, multilingüismo, habilidades blandas, estas empresas le dan oportunidades a un espectro bastante amplio de nuestro sector, de nuestra población. Sí, sí. No, si no necesitamos que todos sean ingenieros, ni que todos sean... Así es, así es. Es más, en Alemania creo que a partir del tercer año del colegio ya te separan y te dicen, bueno, usted se puede dedicar a técnico y usted puede pensar en una licenciatura. Correcto. O sea, hay una separación completa, ¿verdad? Así es, así es. Y aquí han venido gente de Alemania, catedráticos, a darnos un poco de esa instrucción, y lo que es también educación dual, que es muy importante. Definitivamente, ¿verdad? Educación dual. Y otro proyecto, ahora que menciona usted un proyecto que fue recientemente aprobado, otro que está en proceso de aprobación, es el de jornadas 4x3, la famosa jornada 4x3, que a criterio de CINDE y ya con datos duros de estadística que y encuestas que hemos realizado con los propios trabajadores, generaría muchísimas oportunidades de trabajo en estas empresas, ¿verdad? Y ahorros importantes para los trabajadores. Importantísimos, definitivamente. Porque el costo de transporte es muy alto. Así es, efectivamente. O sea, no creamos, y el tiempo que se pierde en el camión, o sea, la movilización en este país es un problema muy serio. Correcto, ¿no? correcto. Y no cabe duda que trabajar 4-3... o sea, van a simplificar la vida y pueden hasta tener otros oficios. Así es. Definitivamente. Y preocuparse por su familia. Claro, claro. Pero para pasar a la nota positiva, a pesar de todos estos retos importantísimos, y no hablamos de mejorar la conectividad, mejorar la infraestructura, reducir los costos de electricidad y costos operativos, a pesar de esos retos, deberíamos sentirnos muy orgullosos, principalmente por 2 cosas, don Jorge. Número 1, no importa pandemia o no pandemia, situación difícil o no, los flujos de inversión extranjera directa continúan llegando al país de manera
permanente y las proyecciones son muy positivas, muy, muy positivas. Y número dos, todavía para sentirnos más orgullosos, gran parte de ese éxito es por el gran talento humano que tenemos en Costa Rica, ¿verdad? Y eso nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. Bueno. Y lo uno, debo decirlo transparentemente y con mucho orgullo también como costarricense, pues porque tenemos la agencia de atracción de inversiones número 1 del mundo, calificada así por el International Trade Center por 5º año consecutivo. El International Trade Center califica muchas agencias de promoción de inversión en el mundo, califica 225 indicadores. Digamos, no es una encuesta pequeñita, es un análisis muy profundo en temas de liderazgo, servicio al cliente, resultados, efectividad, eficiencia, etc. De esos 225 indicadores, CINDE en la última calificación el año pasado obtuvo la nota excelente, la nota máxima en el 81% de esos indicadores y en el resto obtuvimos una gran nota. La nota final de CINDE el año pasado fue de un 95.24%, que es la nota más alta que ha tenido cualquier agencia de promoción de inversiones en el mundo calificada por el International Trade Center. Y por eso, pues por 5 años consecutivos hemos sido calificados como la número 1 del mundo. Definitivamente ha sido una institución pues, que le ha aportado muchísimo, ¿verdad?, a todo este proceso del que estamos hablando de atracción de inversión extranjera. Sí, y lo van a seguir aportando. Y lo seguiremos aportando. Porque este gobierno y todos los gobiernos que vengan de aquí en adelante van a tener que estar muy ligados a ustedes. Así es. Porque es un esfuerzo nacional y se requiere una gran capacidad de gerencial y de visión. Así es. Porque lo importante también es que ya ustedes van viendo no solo los problemas nacionales y las debilidades que tenemos, sino la visión a futuro, ¿verdad? Correcto. Y algo muy interesante que mencionábamos previo a iniciar esta grabación es la importancia de las alianzas público-privadas. Claro. La alianza de CINDE con COMEX y Procomer y en general con el gobierno, ¿verdad? Ya por 40 años, porque llevamos 40 años de existencia de operación exitosa, creo yo, es el ejemplo más exitoso que tenemos en el país de una alianza público-privada que ha logrado dar frutos, que demostró ser resiliente en épocas iniciales como la crisis de los 80, que demostró ser resiliente y exitosa en épocas como la pandemia y que lo seguirá haciendo. Definitivamente la decisión estratégica que tomó el país hace 35 años de transformar su estrategia de comercio exterior, abrirse a la economía internacional, fue muy, muy acertada, ¿verdad? Y ese camino hay que seguirlo, ¿verdad? Hay que continuarlo. Bueno, Eric, yo creo que vamos a tener otra sesión. Con muchísimo gusto, me encantaría. Porque el pueblo de Costa Rica requiere un poco conocer todas esas cifras Claro. que muchas veces uno las ve tal vez en una revista especializada, pero yo creo que este tipo de programas, de diálogos, porque no es ninguna entrevista, es un diálogo, y que yo me siento muy orgulloso porque fui parte también de CINDE y soy parte de CINDE. Sigue siendo, por supuesto que sí. Y definitivamente es una historia de éxito. Así es. Y tiene que seguir siendo una historia de éxito. Correcto, correcto. Y los felicito porque yo sé el sacrificio de horas hombres que requiere uno estar ahí. Y el talento también con que ustedes aportan ahí, que es importante. Y esa continuidad institucional. Y cómo se han venido preocupando por la productividad y por la educación y por todos los elementos. Definitivamente. Así como yo siempre digo que la mayor ventaja competitiva de Costa Rica para atraer inversión extranjera es nuestro gran talento humano, yo siempre digo que la mayor ventaja competitiva de CINDE para alcanzar estos éxitos, pues es el equipo de colaboradores que tenemos ahí, que es del más alto calibre, ¿verdad? Eso es lo que ha permitido. Yo he tenido ya ocasión de traer algunos de tus ejecutivos y se siente uno orgulloso. Claro, absolutamente. Porque son gente muy calificada y algo que es muy importante, muy motivada. Así es. Se sienten orgullosos de ser parte de CINDE, o sea, totalmente. Es como decir, es una gran distinción, un honor
Y todos los que estamos ahí involucrados trabajamos con una gran pasión por el país, ¿verdad? Entonces creo que ese es un ingrediente indispensable para el éxito. Bueno, Eric, Un gusto, Jorge. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación.